después de algún tiempo de parón, algo comenzaba a moverse de nuevo a nivel normativo en Castilla-La Mancha, y ese algo, o parte de ese algo, es el tema que nos ocupa ahora, como es la reforma de la Ley del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hace unos meses se creó en las Cortes Regionales una comisión de estudios no permanente para el análisis de la reforma de la Ley del Gobierno. Las Cortes invitaron a determinados expertos para que dieran su opinión sobre qué aspectos habría que modificar, cómo llevar a cabo esa reforma, y uno de los expertos fue quien nos acompaña en la mañana de hoy, el profesor Miguel Beltrán. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Ciencias Sociales de Ciudad Real. Ha sido además profesor titular aquí en este campus de Toledo y letrado del Tribunal Constitucional durante varios años, y ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades extranjeras, en Bolonia, en Georgetown, en Estados Unidos. Y puedo decir, porque digamos que parte de mi carrera ha sido sencillamente seguir su estela, que es un gran jurista. Él hizo su tesis doctoral sobre ejecución de sentencias, que fue mi tema de tesis, y básicamente yo lo único que hice fue limitarme a estudiarle a él, a hablar con él, que me atendió muy amablemente y me iluminó en no pocos aspectos, y a tratar de hacer algo digno siguiendo el camino que él abrió. Y ya no solo en esto, sino también en otros caminos que algunos estamos intentando seguir. Le quiero dar las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, y tienes la palabra, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí hoy, esta mañana, en este seminario, en esta 27ª edición del seminario. Yo estuve en la primera, en el año 90. Yo era ya profesor aquí, prefiero no pensar hace cuántos años estuve. Y me sigue impresionando mucho hablar aquí en este palacio construido por el cardenal Lorenzana, este señor que está ahí arriba, y presidido el patio por un busto de Julián Besteiro, un político republicano que hubiera merecido mejor suerte. Volver aquí, del sitio del que nunca me he ido realmente, me da ocasión de encontrarme con personas que están sentadas aquí abajo, a las que me unen alguna relación casi familiar, y personas con las que compartí en algún momento bastante preocupación y proximidad. Curiosamente nos hemos juntado aquí 4 antiguos monclovitas, habitantes de la Moncloa, como Eduard Roig, Antonio Arroyo, Isaac Martín y yo. Fuimos durante algún tiempo abejas obreras de los gobiernos, y de allí yo coincidí solo en aquel momento con Eduard. Antonio e Isaac llegaron después, pero eso digamos que nos hermana a todos un poco. Aprendimos mucho de aquel trabajo para los gobiernos, Eduard directamente para el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y los demás para el tema de relaciones con las Cortes. Ya digo que después diré algo sobre quién tendría que estar hablando de esto en lugar de mí. Y luego también me satisface mucho estar aquí porque uno siempre aprende cosas. Yo he aprendido mucho ayer, he aprendido mucho oyendo esta mañana, hace un rato, a Eduard y a Antonio. Creo que, aunque soy andaluz, y no se me nota por el acento, creo que no soy exagerado. Y no, creo que no exagero si digo que lo que hemos oído hace un rato es de lo mejor, de lo más sensato, de lo menos sectario y de lo más plausible que se ha dicho, o que yo he escuchado, igual se ha escuchado poco, en el tema de Cataluña. Por tanto, creo que está bien que uno se lleve a casa en la mochila un pequeño aprovechamiento de todo esto. He aprendido también que, además de haber sido en algún momento una abeja obrera, fui una rana. Ayer nos dijo Paco Balaguer que éramos ranas y que hacían experimentos con nosotros. Bueno, voy a ser breve porque tengo poco que decir, creo. Dispongo de poco tiempo y diré también que no voy a hablar, seguramente para vuestras
satisfacción y jolgorio de derecho administrativo, porque el Gobierno no es derecho administrativo, esencialmente, es derecho constitucional. Ahora diré algo al respecto. Cuando Isaac me dijo que me ofreció venir aquí a hablar de esto, le dije, ¿y por qué? ¿Por qué yo y por qué sobre este tema? El por qué yo no lo sé, por la amistad supongo, he de decir que Isaac y yo, aunque alguna gente nos confunda, no somos ni hermanos, ni primos, ni vecinos. Me extraña que nos confundan porque yo soy mucho más alto, más esbelto, más listo y más guapo, por supuesto. Estoy aquí porque soy profesor de esta universidad y yo fui parte de ese seminario hace mucho tiempo. Lo que no tengo tan claro es por qué me pidió Isaac que hablara sobre las propuestas de reforma del Gobierno. La razón primera y evidente él la acaba de apuntar. Durante el año pasado, 2016, tuvo lugar en las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa de preparación, de consultas, de audiencias a algunos supuestos expertos como yo, de por dónde podían ir los tiros de una posible reforma de la ley del Gobierno de Castilla-La Mancha, y yo comparecí en esa comisión ilustrando, si es que pude ilustrar, a sus señorías. Isaac también compareció, el profesor Díaz Reborio de esta facultad también compareció. Yo no creo que eso me habilite o me dé ningún tipo de título para hablar sobre ello, sobre las propuestas de reforma de la ley del Gobierno, sobre todo porque han quedado o van a quedar en una simple propuesta muy poco diseñada, muy poco articulada, pero bueno, por lo menos algo, como ha dicho Isaac, parece que se empieza a mover en algún tipo de reforma institucional en esta región. Por tanto, me es, por un lado, fácil hablar sobre lo que se me ha pedido, porque ya lo conté en diciembre ante las Cortes, ante la comisión creada en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero por otro lado me es algo difícil porque se me pide que hable de algo muy poco articulado, algo que no existe. No hay un texto articulado, un proyecto o anteproyecto ni siquiera de ley que se refiera a la posible reforma de la ley del Gobierno. Hay solo, únicamente, hasta donde yo sé, conclusiones y a su vez no articuladas de los tres grupos parlamentarios que conforman las Cortes de Castilla-La Mancha. Y me es difícil, además, no solo por esa circunstancia, sino porque en la hipotética reforma de la ley del Gobierno confluyen circunstancias que hacen que ésta sea difícil y compleja. La dificultad no es para mí, en este caso es para los que en un futuro quieran acometer la tarea de reforma del Gobierno, pues básicamente las Cortes de Castilla-La Mancha o eventualmente el Consejo de Gobierno, si es que envía a las Cortes algún tipo de proyecto de ley. ¿De dónde arranca esto? Las propuestas, para ceñirme al título de la intervención, las propuestas de reforma de la ley del Gobierno de Castilla-La Mancha arrancan de que en enero del 2016, hace algo más de un año, un grupo parlamentario, el Grupo Socialista, solicita y obtiene del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que se cree una comisión no permanente de estudio sobre la reforma de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, que es una ley del año 2003 y que un grupo parlamentario pide que se cree una comisión no permanente, por tanto una comisión limitada en el tiempo y limitada en su objeto. Se aprueba la creación en el mes de enero y su actividad, creo que hay por aquí algún letrado de las Cortes que me corregirá, su actividad consistió en algún trabajo preparatorio antes del verano y de septiembre a diciembre en las sucesivas comparecencias de unas 10 o 12 personas que dimos nuestra opinión sobre la posible reforma de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, personas en las que, como digo, estábamos Isaac y yo y algún otro profesor de esta facultad. ¿Por qué se quiere cambiar la ley del Gobierno? Pues yo realmente no lo tengo muy claro o no lo sé o lo he tenido que adivinar, y así lo manifesté cuando comparecí ante las Cortes en el diario de sesiones en donde se aprobó la
iniciativa socialista de creación de la comisión no permanente, uno lee entre líneas alguna razón, pero los que comparecimos ante las Cortes, pues a mí no me fue fácil porque no había ninguna, digamos, diagnóstico hecho por los partidos políticos, no había una propuesta programática electoral, no había habido declaraciones en un sentido o en otro de por dónde se quería acometer la reforma. Se produjeron las comparecencias y en el mes de enero la comisión elevó sus conclusiones al Pleno, sobre las que ahora me voy a detener. Bueno, ¿y ahora qué? El 31 de enero la comisión elevó al Pleno sus propuestas. Ahora no se sabe muy bien qué, porque es una iniciativa un poco, no sé si infrecuente, no conozco tanto la praxis parlamentaria regional, porque en teoría con estas conclusiones de propuesta de reforma, la propia comisión, o al menos el grupo parlamentario del cual surgió la iniciativa, pues debería hacer algo con esas conclusiones, y hacer algo es pues elaborar un borrador, un texto, un anteproyecto de reforma de esta ley. No parece que ello vaya a hacerse por motivos que después diré, de forma que probablemente no llegue a haber ningún texto en el horizonte inmediato fruto de esta actividad de la comisión. Es más, en el acta de la sesión de presentación de las conclusiones, la comisión eleva a la presidencia de las Cortes dichas conclusiones, junto con los informes elaborados por los letrados de las Cortes, y dice a efectos de su traslado al Consejo de Gobierno. Luego, no se sabe muy bien a qué efectos, si a efectos simplemente informativos o a efectos de Gobierno de Castilla-La Mancha. Tenga usted las conclusiones, elabore usted un proyecto de ley que envíe a las Cortes. Por tanto, no hay texto de ninguna, hasta donde yo sé, reforma legal. Las conclusiones que ahora os voy a concretar tienen escaso contenido y no sabe muy bien cuáles los actores que hasta ahora han participado en esto, cuál va a ser su próximo movimiento. Por eso decía que, por un lado, me es incómodo y difícil hablar de algo que no tiene todavía concreción en un texto. ¿Cuáles han sido las conclusiones de la comisión? Pues los tres grupos parlamentarios han elaborado unas llamadas conclusiones o unas propuestas bastante breves de 4 o 5 páginas cada una, algunas más articuladas, algunas de carácter más técnico, otras de carácter más programático o político, o de crítica política, mencionando si tal o cual consejero, tal o cual presidente quiere o no escaparse al control de las cámaras, en fin, el juego político habitual. Fijaros cuáles las conclusiones. Por el grupo parlamentario Podemos, las líneas de la supuesta reforma serían estas 5. Separación en 2 de las leyes del Gobierno y del consultivo, que ahora están en una, supresión de privilegios, incorporación de los principios contemplados en las leyes de igualdad y de transparencia, limitación de mandatos y supresión de los miembros natos del Consejo Consultivo. 5 puntos a los que tendría que atender la posible reforma. El Grupo Socialista pretendería actualizar las normas relativas a la presidencia y al Consejo de Gobierno, incremento de la exigencia de las declaraciones de intereses de los miembros de estos, armonización con la Ley de Transparencia, luego hablaré de esto, incluir principios éticos de actuación del Consejo de Gobierno, adaptación a la Ley 39/2015, procedimiento régimen jurídico, mantener en un solo texto lo relativo a Gobierno y Consejo Consultivo, lo opuesto a Podemos, regular órganos colegiados como el Consejo de los Secretarios Generales, el consejillo
que es un Consejo de Gobierno con los segundos de a bordo de cada consejería, y ampliar las competencias del consultivo. Finalmente, el Grupo Popular tiene 5 puntos: supresión de privilegios de los expresidentes de la Junta, que están en el artículo 9 de la Ley del Gobierno, regulación de las competencias del Gobierno en funciones, regulación del control parlamentario, regulación de las incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y Consejo Consultivo de carácter profesional y técnico. Bueno, son líneas de posible reforma, son temas importantes, sin duda, pero que no incluyen lo que los ciudadanos o los estudiantes de Derecho, como vosotros, pensarían que debe regular o debe reformarse, o los contenidos esenciales de una ley del Gobierno que se refieren a su encaje institucional y funcional en la comunidad autónoma y su relación con los demás poderes de la Junta. Ni en las comparecencias que están colgadas y retransmitidas por televisión, como esto, en el web de las Cortes, se pueden consultar. Ni en las comparecencias, ni desde luego en las conclusiones, parece haber interés en reformar o retocar la dirección política o la función de gobierno, ni la relación entre gobierno y administración, ni hablar del listón entre el gobierno y la administración, ni hablar de la potestad reglamentaria, que sí es una característica esencial del Gobierno, según la Constitución, que solo, como sabéis, habla del Gobierno para el Gobierno de la Nación, en el artículo 97. No se habla de un modelo de gobierno más o menos presidencialista, de reforzamiento o no de la función del presidente en relación con el Consejo de Gobierno o en relación con los órganos de control, básicamente con las Cortes. No se habla en las líneas de reforma de las conclusiones que os acabo de leer, no se habla tampoco sobre la composición del Consejo de Gobierno, no se habla solamente en las conclusiones del Grupo Popular, se habla de la regulación del control parlamentario, pero eso no es materia en casi ningún sitio de ley del Gobierno, sino del reglamento de las Cortes. Luego, la propuesta del Partido Popular a mí me parece estupenda, pero sería de difícil encaje, tal y como está ahora diseñada la ley del Gobierno, en una reforma de la ley del Gobierno, sino que habría que sintonizar más bien otro botón. Por tanto, no hay una reflexión, no sé si fue una opción deliberada o si, no sé muy bien por qué, no hay una reflexión sobre qué modelo de gobierno se quiere, sobre quién compone el gobierno, que es algo importante, ni de cómo se controla. ¿Por qué no se habla de esto en las propuestas de reforma? Bueno, pues haciendo de adivino, hay una explicación bastante sencilla, yo creo, y es que desde hace mucho tiempo, desde el régimen constitucional, el Gobierno, o bien como órgano, o bien como función, la función de Gobierno, la función ejecutiva, se resiste a quedar encasillada dentro del derecho por las leyes. Y os pondré un ejemplo muy claro. En los primeros prácticamente 20 años de andadura constitucional no hubo ley del Gobierno en el Estado. El Gobierno de la Nación no tenía regulación por ley. Y pensáis, pero ¿cómo puede ser esto? Que uno de los 3 poderes del Estado, el Gobierno, no tenga una ley del Gobierno, no existan normas que lo regulen. No es que no existieran, es que se aplicaba lo que dice la Constitución respecto del nombramiento del Gobierno y su cese vía moción de censura o cuestión de confianza, y las normas, digamos, que no estaban en la Constitución se
aplicaron o aplicaban, y esto es una reflexión que yo siempre hago a mis estudiantes de Derecho Administrativo, se aplicó el viejo derecho administrativo franquista, la Ley de Régimen Jurídico del 57 y la Ley de Procedimiento del 58, se aplicó aquello que fuera aplicable a las instituciones del Estado, al nuevo Gobierno. Y no pasó nada. Durante 20 años los gobiernos constitucionales funcionaban sin ley que lo regulase. Tampoco pasa nada que en esta región no exista ley regional que regule su propia administración. Ya no hablo del Gobierno, hablo de la administración burocrática de los funcionarios. Hay una ley del año 84 que queda vigente en 3 o 4 artículos prácticamente irrelevantes. Y diréis, ¿pero cómo va a ser eso? Bueno, porque hay una ley estatal que algunas autonomías han asumido como tal su aplicación y no han querido desarrollarla o completarla ni nada por el estilo. Esto también es reflejo de lo que pasó en el Estado entre los años 78, 79, que entró en vigor la Constitución en enero, y 92. La Administración constitucional se rigió por las leyes de la Administración de la dictadura. La Ley de Procedimiento Administrativo del 58 era tan avanzada o tan buena o tan poco totalitaria que sirvió también para una administración democrática con la poda de los elementos no compatibles con la Constitución, con el artículo 24, ni nada por el estilo. En definitiva, las leyes del Gobierno, la ley estatal del año 97 y las leyes del Gobierno de las comunidades autónomas tienen un contenido prácticamente orgánico, muy poco sustantivo, por la razón que antes os decía, la función de Gobierno se deja poco domeñar por el derecho, y esto lo hemos todos asumido sin problema, que la función de impulso político y de dirección política y dirección de la Administración pues no es difícilmente susceptible de ser regulada por una ley. Y además hay un modelo preestablecido constitucional bastante bien articulado, de forma que, fijaros la cascada, el modelo de gobierno de las comunidades autónomas, el que está en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, al cual luego me voy a referir, es prácticamente un calco del modelo estatal, que a su vez es un calco, digamos, y es lógico y es razonable y es bueno que así sea, de una cierta idea del gobierno constitucional en el régimen parlamentario como el que tenemos. Por tanto, las propuestas de reforma de la ley del Gobierno, por ceñirme al título que me sugirió Isaac, son las que son estas que acabo de mencionar, que están en el boletín de las Cortes de 31 de enero. Y aparte de estos contenidos, que como veis no son muchos, hay otros 3 problemas. Ya no es una foto de los contenidos, como os acabo de decir, y una explicación de por qué pueden ser tan pocos, sino que hay la reforma hipotética de la Ley del Gobierno regional del año 2003 topa con 3 problemas o obstáculos, los 3 relacionados con el Estatuto de Autonomía, al cual hasta ahora no he hecho referencia. Los 3 problemas o obstáculos, como os dije que iba a ser muy breve, los voy a enunciar. Tienen relación con el encaje estatutario de la regulación del Gobierno, encaje estatutario y encaje legislativo, es decir, encaje de la supuesta ley del Gobierno con el ordenamiento jurídico de Castilla-La Mancha, compuesto por el Estatuto y por las leyes. Primer problema de encaje. Una hipotética ley del Gobierno, nueva ley del Gobierno, tendría que coordinarse, encajar con otras leyes de Castilla-La Mancha, claro. Y desde el mes de diciembre está en vigor la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que
bueno, complementa o desarrolla la Ley de Transparencia y Buen Gobierno estatal del año 2013, ¿no?, de diciembre del 2013. Y bueno, está muy bien que esta cultura de la transparencia, que se quedó un poquitín en el olvido cuando se hizo la Ley de Procedimiento del año 92, y antes ni existía cuando se hizo la Constitución, pues que está muy bien que una nueva cultura de la relación entre el ciudadano y poder público se vaya instalando poco a poco, muy poco a poco, en la praxis diaria del poder público. Pues bien, esta ley de transparencia de Castilla-La Mancha, que ya está en vigor, habla de cosas que también están en la ley del Gobierno vigente del 2003, digamos, formas de transparencia, de accesibilidad, de información, de acceso a documentos de los miembros del Gobierno y el Consejo de Gobierno y de los llamados, y empleo de forma consciente esta palabra, de los denominados altos cargos de la Junta de Comunidades. ¿Por qué digo denominados altos cargos? Porque en la Junta de Comunidades no existen altos cargos. Es una palabra, un nombre, una etiqueta que deliberadamente desde los años 90 y muchos, y en la ley del Gobierno vigente del 2003, no se emplea. Y en cambio, la ley de transparencia vigente sí emplea la palabra alto cargo para imputarle a los altos cargos una serie de exigencias de transparencia, de rendición de cuentas, de buen gobierno, etcétera. Pues bien, si se quisiera hacer una nueva ley del Gobierno, varios, por lo menos un grupo parlamentario lo dice expresamente, habría que coordinar la regulación de los no altos cargos de la ley del Gobierno con, ahora sí, seguramente la ley de transparencia obligaría al legislador que reforme la ley del Gobierno a poner la etiqueta altos cargos y a, bueno, actualizar un régimen jurídico que en su día fue muy vanguardista. Castilla-La Mancha fue pionera en alguna cosa que ahora diré importante, y en la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno y de las cabezas de la Administración de someter su actividad a declaraciones de bienes e intereses. Pero, en fin, esta coordinación no plantearía demasiados problemas, basta con hacer bien las leyes y hacer bien remisiones y llamadas de una a otra. El segundo problema con el que puede topar esta hipotética reforma es que, como ayer se nos adelantó por la directora general de Asuntos Europeos, se llama, ¿no?, es que, y como está en la prensa, no creo desvelar nada secreto, anda ya en mente de la clase política regional una reforma estatutaria. Como seguramente sepáis, o como sois tan jóvenes, pues no lo recordaréis, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que prácticamente no ha retocado su estatuto desde hace muchísimo tiempo. Solo lo ha retocado últimamente para la reforma electoral, para cambiar el número de diputados, que pasó de 50 y tantos a los 31 o 33 que hay ahora. Hubo un proyecto de reforma estatutaria del año 2007, entró en las Cortes Generales en febrero de 2007, al hilo de las reformas estatutarias iniciadas por el Estatuto Valenciano, que fue la primera reforma. Esto a veces se olvida, a veces se piensa que el Estatuto catalán fue el primero, el que, digamos, abrió un melón que muchos no hubieran querido abrir o que se abrió mal. No, los valencianos fueron los primeros en reformar su estatuto, luego vino Cataluña, luego Andalucía, luego Castilla y León, y Castilla-La Mancha iba en el grupo de las comunidades autónomas que iban a reformar su estatuto, y hubo consenso regional para enviar a las Cortes un texto, un proyecto que entró en febrero, pero luego algo se torció y el proyecto decayó cuando acabó aquella legislatura en el 2008, y luego ya no hubo manera de revivirlo. Consecuencia, hubo un proyecto de estatuto muy bien hecho, no lo digo porque
ayer lo dijo el director general, uno de sus inspiradores fuera Luis Ortega, de quien habéis oído hablar mucho hoy y ayer. Era un texto muy válido, muy bien hecho, y hay un modelo, hubo un modelo en su día que ahora supongo que servirá de algún tipo de inspiración para esta idea de reformar el estatuto que parece que ya empieza a rondar en la clase política regional, y a mí me parece muy bien. Tampoco pasa nada por no tener estatuto actualizado, como no pasa nada o no pasó nada demasiado grave por el hecho de que el Gobierno de la Nación no tuviera ley democrática hasta en los primeros 20 años de funcionamiento. Bueno, pues antes Eduardo ha dicho, se hacen cosas muy grandes y el día siguiente los autobuses funcionan, la calefacción funciona y hay clase de química en el instituto. La vida sigue, ¿no? Y la vida en Castilla-La Mancha ha seguido con una herramienta institucional bastante anticuada o obsoleta. Por ejemplo, esta región es de las pocas en las que el Gobierno no puede dictar decretos leyes. Y otras, casi todas las autonomías, incluso algunas reformó su estatuto, como Murcia, solo para los decretos leyes, para darle al Gobierno una herramienta de dictar normas de rango de ley con carácter de urgencia o de supuesta urgencia. Tampoco pasó nada por el nivel competencial. Eduard lo ha dicho y recordando nuestra etapa trabajando para el Gobierno, cuando se discutió y elaboró el Estatuto de Autonomía, contrariamente a lo que se pensó entonces, o lo que mucha gente piensa, el nivel competencial de las comunidades autónomas de Cataluña y de Andalucía, que era un estatuto casi copiado o calcado, el nivel competencial de Cataluña antes y después del estatuto no cambió sustancialmente. Lo que pasa es que eran competencias transferidas por vía de ley o por vía de sentencia constitucional, se reflejaron en el estatuto, quedando teóricamente blindadas frente al legislador estatal. Luego ya el Constitucional nos ilustró o no sobre si ese blindaje es así o no. Pero se puede funcionar sin estatuto, pero mejor que haya un estatuto actualizado. Y diréis, alguno dirá, pero es que esta región no tiene, este estatuto de autonomía no tiene declaración de derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, mientras que otras regiones sí que tienen una enumeración de derechos. Bueno, se discutió mucho sobre el valor jurídico y normativo de que los estatutos incorporaran, supuestamente blindados frente al legislador, o al revés, obligando al legislador a determinado comportamiento en relación con derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, derechos como en Andalucía, la decisión sobre la propia muerte y cosas por el estilo. Bueno, yo dudo que haya una especie de segundo escalón con unas autonomías que sí tienen declaraciones de derechos y otras, como no, que esta, porque la práctica legislativa ha ido unificando al margen de los estatutos. En todo caso, si efectivamente se va a empezar a abrir el melón de la reforma estatutaria en los próximos meses, pues no parece muy lógico que con esta previsión más o menos concreta ahora se inicie un procedimiento de reforma de una ley del Gobierno que seguramente que no tenga sentido cuando se está pensando en el estatuto. Cuando uno se va a mudar de casa, pues no pinta la casa en la que vive, pues oye, ya pintará, si es que ha de hacerlo, la casa nueva. Tercer motivo y último por el que yo veo un problema, y es para mí el problema más serio y que espero que se solvente cuando se haga un nuevo estatuto. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es muy parecido a todos tenían una única un diseño, una forma muy homogénea, pero en la reforma del año 97 se introdujo una previsión que hizo que esta región fuese única en un aspecto muy concreto, la limitación de mandatos del presidente regional.
No voy a entrar en si en un sistema parlamentario encaja o no y cómo hacer que encaja la limitación de mandatos. Es un modelo pensado para sistemas presidenciales o presidencialistas. En concreto, arranca ni siquiera de una constitución, de una praxis constitucional que seguramente conozcáis, de que el primer presidente norteamericano, George Washington, decidió estar solo 2 mandatos. Y ningún otro presidente se le ocurrió romper esa regla no escrita. Hubo un presidente, el Cleveland creo, que estuvo un mandato, cesó y luego a los 4 años volvió a ser presidente. Y la rompió Roosevelt cuando el New Deal, la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de Roosevelt, el presidente Roosevelt, romper esa regla, cuando murió Roosevelt en el 44, enseguida reformaron la Constitución, la enmienda número 20 y pocos, que ya puso en la Constitución que solo hay 2 mandatos. Esta es digamos, la idea de limitar los mandatos en un régimen presidencial o presidencialista. Que esto se pueda llevar a un régimen parlamentario no está claro. En todo caso, sí está claro en Castilla-La Mancha, desde el año 97. Digo, esta idea de limitar los mandatos del presidente regional ha sido copiada recientemente por autonomías como Extremadura y como Murcia de manera muy extraña. Extremadura por ley ordinaria, sin reforma estatutaria. Murcia no sé muy bien cómo lo ha hecho. Creo que Cataluña tiene la previsión estatutaria, pero no está desarrollada, ¿no, Eduard? No lo sé. Recuerdo haber hecho la búsqueda cuando compartí de las Cortes, pero no sé qué he hecho con los papeles. ¿Cómo se llevó esto a la práctica? Pues de una manera bastante curiosa, que tiene consecuencias sobre la ley del Gobierno y el Consejo Consultivo. El artículo 13 del actual Estatuto de Autonomía, reformado en el año 97, dice lo siguiente: el Consejo de Gobierno se compone el presidente, en su caso de los vicepresidentes y de los consejeros. Punto. Las Cortes de Castilla-La Mancha, por mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno de la Cámara, aprobarán una ley del Gobierno y del Consejo Consultivo en la que se incluirá la limitación de los mandatos del presidente. Este es un precepto único en el derecho comparado autonómico y, a mi juicio, muy discutible o de efectos discutibles. Ojo, no discuto que sea bueno o no limitar los mandatos del presidente. Digo que hay que darle una pensada porque, bueno, cómo se limita, si por mandatos, por años, pero en fin, está muy bien. Pero fijaros, el Estatuto, en el artículo 13.2, obliga al legislador regional a limitar los mandatos. No le dice ni cómo ni cuál será la limitación. Podéis pensar entonces, entonces el legislador, al cumplir su mandato estatutario, pues haría una ley diciendo el presidente tiene limitados los mandatos a 2, o a 1,5, o a años. Pues hay muchas formas de medirlo y punto. Si esta fuera una ley ordinaria, no estaría blindada al no estar en el estatuto, la limitación concreta sería susceptible de ser cambiada por cualquier otra mayoría. ¿Por qué? Porque se ha desestatutizado. Para evitar esta circunstancia de que cada presidente, cada mayoría, cambiase la limitación de mandatos, el estatuto dice, pero tiene que ser por 3/5. Solo por ley de 3/5 se puede regular y, por tanto, cambiar la limitación de los mandatos. El estatuto hubiera podido establecer él mismo y no encomendarle al legislador cómo limitar los mandatos. No se hizo así, no sé muy bien por qué, fue hace exactamente 20 años. El caso es que se encomienda al legislador hacerlo por mayoría reforzadísima. Me parece bien, es una especie de las leyes de mayoría existen, las leyes orgánicas, para, digamos, hurtar a la minoría la capacidad de bloqueo y requerir un cierto consenso
de las fuerzas parlamentarias, que decisiones importantes sean tomadas por las asambleas de una manera más exigente que una decisión menos importante. ¿Cuál fue el problema de la reforma estatutaria del artículo 13.2? Que yo creo que el legislador estatuyente se pasó de frenada. ¿Por qué? Porque blindó con mayoría de 3/5 no solamente la limitación de mandatos, sino toda la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. Esto no existe en ninguna otra comunidad autónoma, porque deja fuera del alcance de las mayorías nada menos que la regulación del Gobierno. Fijaros que en la Constitución española el Gobierno no es materia siquiera de ley orgánica. A lo mejor tendría que haberlo sido, no lo sé, no lo es. Y en Castilla-La Mancha el Gobierno es materia que solo puede ser regulada por mayoría de 3/5. Y haberse pasado de frenada, lo que a mi juicio es haberse pasado de frenada, significa congelar, petrificar la regulación del Gobierno y el consultivo que haya hecho en algún momento el legislador. Hoy es del año 2003 y tiene consecuencias prácticas que conté delante de sus señorías hace unos cuantos, en diciembre, hace un par de meses, que, por ejemplo, si se quiere reformar las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, no se puede, porque hay que buscar una mayoría hiper reforzada que hoy solo se obtiene con la unanimidad de los grupos parlamentarios. Eso tiene graves consecuencias a nivel de ordenamiento. Es más fácil reformar el estatuto, que requiere absoluta, que reformar la ley del Gobierno, que requiere mayoría de 3/5. Esto, y ya con esto termino, este blindaje de la ley del Gobierno y del consultivo desaparecía en el proyecto de ley de Estatuto Nuevo de Autonomía del año 2007, al que antes me refería, y desaparecía porque desaparecía la limitación de mandatos, lo cual pone del presidente, lo cual pone de manifiesto que pues habrá que darle una pensada a esta idea de limitar los mandatos del presidente, y yo creo que es un buen momento para que en este proceso que al parecer se va a iniciar pronto de que la clase política y a lo mejor la sociedad de la región piense, discuta o delibere sobre qué estatuto quiere, pues igual es un buen momento para pensar sobre si queremos o no limitar los mandatos del presidente, como se hizo en el 97 y como hace la vigente ley del Consejo Consultivo, o si por el contrario no queremos limitar mandatos, como hizo el proyecto de ley de Estatuto del año 2007. Lo dejo aquí. Muchas gracias.